el patrimonio del Perú y los Andes, de manera siempre sostenible a una clientela internacional, conectándolos con lo mejor que nuestra región ofrece. Estoy encantada y es un honor para mí presentarles a Franz Group, quien hoy nos llevará a conocer los maravillosos templos, conventos de Santa Catalina y Santa Teresa en Arequipa. Franz es ante todo un gran amigo desde hace muchos años y para Aracari es un honor contar con su participación hoy y con su colaboración permanente con expertas visitas guiadas de estos templos a nuestros huéspedes durante sus visitas a Arequipa. Franz es conservador de patrimonio cultural, historiador de artes y museólogo con estudios en Europa, América y Perú. Es autor de la idea y primer montaje del Museo del Tesoro, del Tesoro de la Catedral y de la sala de exhibición de la Capilla de San Ignacio de la Compañía de Jesús en Arequipa. Con la historiadora de arte Zuli Mercado es autor del Museo de Arte Virreinal de Santa Teresa en la misma ciudad. En Arequipa ha diseñado y montado numerosas muestras sobre temas artísticos e históricos. Ha ganado 2 veces el Premio Internacional del Fondo del Embajador de Estados Unidos y ha restaurado colecciones de pintura en Alemania, España, Venezuela y Perú. Actualmente trabaja en su laboratorio de restauración y expertizaje de obras de arte, tras ser miembro de la Superintendencia del Centro Histórico de Arequipa y director del Ministerio de Cultura por 3 periodos. Bueno, este amplio currículum, ya ven, es una eminencia en lo que es arte colonial. Estamos honrados de tenerlo con nosotros. Y antes de darle la palabra a Fran, quisiera cubrir algunos temas logísticos, como cada vez. Les rogamos, por favor, que pongan sus micrófonos en silencio, por favor, para que no haya ruido de fondo. Y este evento está siendo grabado y les mandaremos la grabación apenas en un par de días, apenas podamos. Y durará este evento 1 hora en total y dejaremos tiempo para preguntas y respuestas al final. Si tienen preguntas, les pedimos por favor que las pongan en el chat durante el transcurso de la charla y se las leeremos a Franz al final del evento. Los dejo pues con Franz. Bienvenido, Franz. Listo, muchas gracias, Marisol. ¿Se me escucha bien, no? ¿Sí? Correcto. Yo te escucho muy bien. Listo, comenzamos entonces. Arequipa es una ciudad que está en el sur del país, en el sur del Perú, más o menos a 2.400 y fracción metros sobre el nivel del mar. Es una ciudad que está relativamente cerca de la ciudad del Cusco, que es un lugar importante que a todos nos suena, ¿no? Y tiene una serie de características muy particulares. El centro histórico de la ciudad ha sido declarado hace 20 años por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, por las especiales construcciones de piedra de origen volcánico, que en Arequipa llamamos sillar, ¿no? Por los edificios virreinales que hay, el adorno de estos edificios, y además por el espectacular entorno natural, paisajístico que rodea a toda la ciudad, ¿no? Ese entorno paisajístico es bien interesante, como pueden ver en la foto de arriba, muy cerca de la ciudad, de toda la ciudad se puede ver el volcán Misti, que es un volcán activo, de una forma muy bonita, ¿no? Y ese verde que vemos está prácticamente partiendo desde el centro de la ciudad. O sea, es una ciudad que tiene un entorno muy particular, ¿no? Esos andenes que vemos ahí están en producción desde la época prehispánica, o sea, hace 500, 800 años y hasta el día de hoy siguen produciendo, ¿no? Bueno, desde sus inicios, Arequipa, desde que llegan los españoles, tuvo una vida religiosa muy fuerte, ¿no? Aquí en la ciudad, por ser un enclave importante en el sur del país, llegan todas las órdenes religiosas que estaban vigentes en el momento, los jesuitas, los mercedarios, los dominicos, los franciscanos, en fin, todas estas órdenes, y por supuesto comienzan a construir sus edificaciones, como podemos ver en las vistas, con esta piedra blanca tan bonita que es el sillar, que tiene un origen en las erupciones de los volcanes que están cerca, ¿no? Pero bueno, toda esta vida religiosa de los primeros tiempos de Arequipa estaba orientada a la vida religiosa masculina, o sea, todos los espacios donde podía alguien con vocación de ser religioso recluirse eran para hombres y no había espacios femeninos, ¿no? Sin embargo, había pues numerosas
señoritas, en fin, señoras mayores también, que querían dedicarse a la vida monacal, pero no tenían estos espacios habilitados, ¿no? Es así que comienza a gestarse en la ciudad la idea de fundar monasterios para mujeres. El sentido de los monasterios y de la vida recluida que llevan las monjas en estos espacios está en estas palabras en latín que han notado ahí, orare et laborare, que eso quiere decir rezar mientras se trabaja. Entonces, estas monjas, ¿a qué se dedican? Se dedicaban en aquel tiempo y a qué se dedican ahora también, porque naturalmente los 3 monasterios que estoy mencionando siguen en vigencia, siguen en vida, ¿no? Ellas, mientras hacen sus trabajos, pues, caseros de la rutina diaria de cocinar, arreglar la casa, ver las huertas y demás, se dedican a la oración por los problemas, por los afanes del mundo exterior, ¿no? O sea, todo lo que ellas como noticia reciben de que necesita pues un pedido especial ante el cielo, ellas lo asumen y mientras hacen sus trabajos se dedican a rezar. Esa es la función que tienen las monjas. Bueno, el primer monasterio que se fundó en Arequipa es el de Santa Caterina de Siena, que es un monasterio dominico que se fundó en 1579, o sea, relativamente poco tiempo después de la fundación de la ciudad. Este monasterio sigue en vigencia, hay monjas todavía viviendo allí, y buena parte del espacio que ocupa en el centro de la ciudad está abierto al público desde hace 50 años, desde el año 70. Luego se fundó en el año de 1710 el monasterio de Carmelitas Descalzas de Santa Teresa. Este monasterio también sigue en funciones hasta el día de hoy, y desde el año 2005 es que se abrió parte de la clausura de Santa Teresa como Museo de Arte Virreinal. Otro monasterio que está en funciones desde 1747 es el de Santa Rosa, también de la orden dominica. Este más bien todavía permanece en clausura, no se ha habilitado para visitarse ni siquiera una parte de él, ¿no? Está en sus funciones desde que se fundó. Bueno, vamos a echar un vistazo ahora a dos de los espacios que he mencionado, que son Santa Catalina y Santa Teresa, que como les dije están abiertos al público. Bueno, el monasterio de Santa Catalina de Siena es, ¿qué les digo? Una joya espectacular en cuanto a la arquitectura, ¿no? Está, como podemos ver en esta muy bonita vista nocturna, construida en ese material que ya les había mencionado, el sillar, que es esta piedra casi blanca de origen volcánico por las erupciones de los volcanes que están cerca, ¿no? Santa Catalina tiene una particularidad muy especial en su principal potencial, que es la arquitectura. Es prácticamente una ciudad metida dentro de la ciudad de Arequipa, ¿no? Una ciudadela. En las más o menos 2 hectáreas, o sea, 20,000 metros cuadrados aproximadamente que ocupa esta construcción en el centro mismo de la ciudad, hay una serie de plazoletas, bueno, no tienen este nombre técnicamente, pero como pequeñas plazas, callecitas, espacios abiertos, cerrados, en fin, cocinas comunitarias, espacios también para la vida personal de las monjas y todo, distribuidos en todo este espacio. Entonces, como les decía, es una especie de pueblo metido, ¿no? Y una característica interesante, además de la arquitectura de Santa Catalina, es que ha conservado la mayoría de sus ambientes arquitectónicos con color, como podemos ver aquí en parte de esta fotografía, ¿no? El sillar es una piedra muy resistente, muy fuerte cuando se trabaja masivamente, por eso los muros son tan gruesos en las construcciones antiguas de la ciudad, pero a la vez es una piedra frágil en cuanto a que se puede erosionar fácilmente con el viento, incluso con el rozar de una mano, puede relativamente fácil rasparse. Entonces, ¿qué hacían en otros tiempos? Pues le ponían color en base a cal, como se hacía la pintura mural, los frescos en Europa, con cal, agua y algunos otros elementos naturales, se le ponía color que partía además de tierras naturales. Y eso es bien interesante de Santa Catalina porque ha conservado la mayor parte de su interior con este color propio de la época virreinal. En los años 60 del siglo pasado, después de 2 terremotos que sacudieron y arruinaron buena parte del centro histórico, nació la costumbre de
quitar esos colores de las paredes de las casas antiguas para dejar a la vista el sillar, que como lo vamos a ver en otros espacios, se ve muy lindo, blanco, ¿no? Pero ya no es el aspecto original de la mayoría de construcciones del centro que han sido sometidas a esa limpieza. Mientras que en Santa Catalina, por el hecho de ser un espacio que estaba cerrado al público, donde las monjas vivían, no diré que aisladas del tiempo, pero viviendo su vida diaria en sus edificaciones, en su vestimenta, sus costumbres y demás, eso sí estaba congelado en el tiempo, ¿no? Entonces, junto a eso es que se ha mantenido la arquitectura con el color. Entonces, es un espacio, les repito una vez más, impresionante en este punto de la arquitectura. Aquí tenemos una foto de uno de los muchos claustros que tiene Santa Catalina, ¿no? Este es el llamado claustro de los naranjos. Fíjense qué contrastes tan bonitos. Además, bueno, a la hora que ha sido tomada esta fotografía, que me imagino hacia el mediodía, ¿no? Con la luz, las sombras que se proyectan, el tono del cielo, que la mayor parte del año en Arequipa está con ese celeste tan grato que vemos en la fotografía, y el color de las paredes, las flores y demás. Vean que al interior del claustro, en las galerías, hay pinturas, cuadros de la época virreinal, todos por supuesto originales, conservados en muy buenas condiciones, y además pintura mural. Es interesante porque en estos claustros, las monjas cuando los habitaban, porque ahora habitan en otra parte de la propiedad, hacían sus oraciones, sus ritos diarios, en fin, en base a esas pinturas que están puestas en la pared. En el Perú tienen un sentido muy interesante. Cuando se comienza a hacer en este país, en todo el sur andino, en realidad en la época virreinal, el proceso de evangelización, de enseñanza de la fe católica, se utilizaron mucho las imágenes, o sea, los cuadros y las esculturas, porque era la mejor forma de hacer entender a los indígenas lo que les estaban explicando, ¿no? Tal cual como hoy yo en ese momento, y seguramente todos usan un PowerPoint para dejar más clara una idea que queremos expresar, en ese tiempo la expresaban a través de estos grandes cuadros. Entonces es común encontrar en los claustros como estos que se han mantenido en el tiempo, estas series interesantes de pintura. Y en Santa Catalina, en todos los claustros prácticamente, hay series de cuadros sobre la vida de la fundadora de la orden, sobre las virtudes del alma, en fin, una serie de temas explicados paso a paso y que las religiosas seguían pues en su vida diaria de oración. En Santa Catalina, entre los muchos espacios que hay este que es muy interesante, que es la lavandería comunitaria de las monjas, ¿no? Fíjense cómo en la época, estamos hablando pues, del siglo XVII, en fin, estas grandes tinajas, estos recipientes enormes que en el campo se utilizaban para guardar el vino, ¿no? Porque hay una tradición en Arequipa y sus valles, hasta ahora se mantiene afortunadamente, de tener una producción interesante de vino y de aguardiente de uva, que aquí llamamos pisco, ¿no? Y bueno, se ve que traían estos recipientes, cuando se habían roto o algo, los terminaban de trabajar, de manera que quedaban en su mitad cortados, y por este canal que vemos en la parte central, lo que vemos aquí, es que corría el agua y abastecía cada uno de estos espacios, ¿no? Una solución bastante ingeniosa y además que con el tiempo ha dado un resultado, un aspecto muy plástico, ¿no? O sea, realmente artístico. Fíjense el color del verde a un costado, o sea, de las ramas que hay, el color del fondo, el piso, el color de las tinajas. Parece realmente puesto cada uno de los objetos y cada uno de los colores exactamente en el sitio en donde debiera estar para dar ese aspecto realmente tan agradable a la vista. Pero a su momento no era más que un espacio funcional para lavar su ropa. Aquí hay otro de los espacios abiertos, que es como una especie de plaza, en fin, formada por las edificaciones que están alrededor. Fíjense hacia el fondo, a la derecha, está la cúpula de la iglesia, porque obviamente como monasterio que era católico, tiene una iglesia que aún está en funciones, y a la cual accedían las monjas por el interior de la edificación, ¿no? Vean otra vez la presencia del color, fíjense el sillar en el piso, ¿no? En las paredes de la iglesia, las inscripciones que había en algunos muros, como lo que vemos aquí en esta parte, con oraciones, textos bíblicos, en fin, una serie de detalles
en todo este espacio por donde hacían su vida cotidiana, su vida diaria, las religiosas hasta hace 50 años. Otro aspecto bien interesante de esta ciudad, dentro de la ciudad, en el caso de Santa Catalina, es que durante mucho tiempo, ¿no? Las primeras religiosas, sobre todo, tenían cada una pequeña casa. O sea, aparte de los claustros, en donde, por ejemplo, en el claustro de las novicias vivían las novicias, o sea, las que estaban haciendo un periodo de formación para poder luego acceder a ser monjas de clausura, ¿no? Ellas vivían en comunidad, digamos, en torno a este claustro, que daban sus habitaciones, pero las monjas que ya eran de velo negro, las que estaban como parte de la comunidad religiosas, vivían cada una en una pequeña casa, como la que estamos viendo en la fotografía de la parte superior, ¿no? Entonces, de acuerdo a su peculio económico, es que era la extensión, el adorno y el equipamiento de cada una de estas casas, ¿no? Entonces hay pequeñas casitas, pues, en donde solamente hay una habitación con un jardín, un patiecito, una cocina, ¿no? Y otras que tienen más de una habitación, o sea, un espacio en donde la religiosa dormía, otra en donde podía atender a sus hermanas que la podían visitar, sus hermanas de religión me refiero, que la podían visitar en la tarde, tomar un té, hacer de alguna manera un poco de vida social sin salir de la clausura y sin recibir tampoco gente externa, ¿no? Entonces tenían varios espacios, varios ambientes. Fíjense en la fotografía de la parte inferior, está una celda y se puede ver parte del amoblamiento que afortunadamente y justo porque estos espacios se han mantenido aislados de la influencia del exterior, se han mantenido hasta en su ornamentación y amoblamiento, ¿no? Aquí está el espacio para dormir, hay sillas para lectura, para trabajo, los implementos que se usaban para su aseo personal y todo, tal cual se usaba en el siglo XVII, desde el principio hasta el XVIII, el XIX, en fin, ¿no? De hecho, hay partes de esta edificación de Santa Catalina que las monjas, las últimas que habitaron en esta parte del monasterio hace poco más de 50 años, aún lo utilizaban, ¿no? Las mayores. Entonces, eso es bien interesante. Se ha mantenido ahí todo como el mobiliario, como les digo, que es una delicia de recorrer, de reconocer cada objeto, de ver los usos que tenían, el sentido que tenía cada una de estas cosas de estos tiempos. Esto es parte de una de las cocinas ya comunitarias de Santa Catalina, ¿no? Y un pozo para retirar agua. Fíjense esto que en el Perú se llama batán, que no es otra cosa que una gran piedra que de origen prehispánico, se usaban en todas las culturas prehispánicas para moler, dos piedras que molían como un mortero, digamos, ¿no? Un mortero occidental. La versión andina es con estas piedras casi planas, con las que se trabajaba en la cocina para moler lo que había que moler, ¿no? Entonces, vean qué bonito el espacio con el tizne, o sea, este tono oscuro en las paredes del trabajo de cocina y todo. Esta es una cocina ya comunitaria, o sea, de cuando las monjas dejaron en parte esa costumbre de vivir cada una en su casa, si queremos mencionarlo así, y pasan a tener una vida más en común, o sea, todas vivían en una gran habitación, con divisiones, en fin, pero ya comenzaron a dejar ese estilo de vida, y por lo tanto ya cada una no cocinaba en su cocina, sino que había una cocina comunitaria para que todas cocinen y coman lo mismo, ¿no? En Santa Catalina no tengo la cifra precisa, sin duda las personas encargadas sí la tienen, pero llegaron a vivir hasta más de 100 religiosas, ¿no? Algunas de ellas se iban a vivir incluso con sus empleadas, ¿no? Digo sus porque en varias ocasiones era más de una que la asistía, de acuerdo naturalmente a su economía, ¿no? La dote era una cantidad de dinero que la familia de la religiosa daba para cuando éste ingresaba al monasterio, y esa dote servía para su mantenimiento durante toda su vida, ¿no? Porque obviamente cuando mueren también se entierran ahí, hay un cementerio. Entonces, como parte de la riqueza de esa dote estaba el poder tener pues gente de servicio que las asista y las ayude. Aparte de lo que se puede ver de extraordinario en Santa Catalina en cuanto a la arquitectura esta que les digo de desniveles, callecitas, plazuelas, espacios abiertos y demás, Santa Catalina tiene una pinacoteca muy bien montada, como estamos viendo en esta fotografía.
en donde exhiben una selección importante y muy interesante de pinturas y esculturas de la época virreinal. Fundamentalmente hay pintura en estos ambientes, ¿no? De diferentes épocas, de diferentes momentos, de diferentes estilos, tendencias también, incluso de influencia de determinados autores, perdón, de esa época, ¿no? Es un espacio bastante amplio en forma de cruz, ¿no? Ese es uno de los brazos, lo que estamos viendo en esta fotografía, y con muy buena información en las cédulas y todo para hacerse una idea bastante clara del desarrollo de la pintura en el virreinato en esta zona sur andina. Como les había comentado al principio, las monjas cuando pasaban a vivir ya dentro del monasterio, aparte de dar esta dote en dinero, aparte de poder irse con su sirvienta o con sus sirvientas, se llevaban pues una buena parte del menaje de su casa, ¿no? O sea, vajilla, objetos de uso cotidiano, joyas, en fin, ¿no? que podían tener dentro del monasterio. Todos estos ajuares, digamos, que llevaban las monjas para su vida diaria en Santa Catalina, han generado una colección súper interesante, pero muy interesante, de estos objetos de vida cotidiana que están expuestos en partes que han sido musealizadas, como la sala que estamos viendo ahora, ¿no? Han aprovechado las hornacinas propias de la arquitectura para poner, como vemos, mobiliario, hay piezas de porcelana, hay piezas de vajilla muy interesantes, pinturas en formatos más pequeños, ¿no? Muebles, como digo, de todos los objetos utilitarios y que a diario se usaban en ese tiempo. Este monasterio, junto con los otros que vamos a revisar después, son pues una muestra de cómo se vivía en Arequipa en ese tiempo, ¿no? Del siglo XVII en adelante hasta el XIX y comienzos del XX. En cuanto a los objetos y todo, es un muestrario perfecto que nos permite ver realmente cómo era la vida en ese momento, cómo se afrontaban los diferentes problemas cotidianos, desde cocinar y deshacerse, no sé, de los desechos y cosas por el estilo, hasta tener una vida relativamente suntuosa o en algunos casos muy suntuosa que se podía trasladar al interior de las clausuras. Aquí hay en detalle parte de un claustro. Como les había comentado al principio, los claustros están adornados con estos cuadros y con pintura mural, que bueno, aparte del adorno, eran elementos para que las monjas puedan visualizar, ver de primera mano todos los sentidos, las enseñanzas religiosas que debían reforzar cada día en su vida diaria, ¿no? Entonces, ahí hay una muestra bien interesante. Fíjense, esta es una serie sobre el alma y el amor divino, ¿no? Es una serie bastante amplia, numerosa. Está basada en unos grabados europeos. Este es de un artista desconocido, pero que se ha basado en estos dibujos que llegaban de Europa comúnmente como fuentes de inspiración para los autores americanos, ¿no? Y que afortunadamente, y repito una vez más, por ese sentido de clausura, de espacio cerrado al exterior, se ha mantenido con la frescura con la que se hicieron hace 300 años probablemente. Aquí hay otro ángulo donde se ve ese juego tan perfectamente bien logrado de volúmenes arquitectónicos y color, ¿no? Vean el tono del ladrillo del piso, es ladrillo manual, el que se hacía en esa época, todo es original, ¿no? El color con el que se ha pintado y hasta ahora se mantiene bastante bien el muro, cómo entra la luz por ese pasaje pequeñito que está hacia el fondo, cómo entra la luz en estos otros espacios donde se han puesto plantas, en la hornacina. O sea, repito una vez más, la arquitectura de Santa Catalina es algo fuera de serie. Yo no he visto nada parecido en otras partes, ¿no? No obedece a los cánones regulares, comunes, digamos, de un monasterio, donde hay claustros que son espacios cuadrados y en torno a los cuales están las habitaciones. De hecho, en Santa Catalina hay claustros, pero la mayor parte del espacio arquitectónico está dominado por estos pasajes, entradas, salidas, espacios abiertos, con piletas, con vistas hacia el paisaje exterior. Hay unos puntos donde se puede ver las montañas, los volcanes de una manera espectacular, ¿no? O sea, realmente es, yo diría, el equilibrio perfecto de diseño
para lograr una estética sorprendente, ¿no? Aquí hay otro espacio abierto donde está esta pileta, ¿no? Allá labrada en piedra, en fin. Al fondo se ve la cúpula de la iglesia, del templo de Santa Catalina. Y otra vez podemos ver pues, lo que les decía hace un rato, ¿no? Ese sorprendente equilibrio estético entre color, masas arquitectónicas, naturaleza en esos arbustos, el agua que está en esta fuente. No hay un solo ángulo de este espacio arquitectónico que esté exento de estas características. Y es que, claro, eran espacios muy bien pensados, elaborados con una estética y un cuidado que, no sé, sorprende para esa época, ¿no? Realmente es impresionante. Aquí está otro de los claustros del monasterio de Santa Catalina. Si ponemos un poco de atención, vamos a ver que no es un claustro perfectamente cuadrado, porque hay partes en donde el muro rompe esa cuadratura regular de los claustros convencionales, digamos, y se ajusta a la topografía del terreno, se ajusta también seguramente a lo largo de los años. En Arequipa hay muchos terremotos regularmente, ¿no? Entonces, de hecho, esta arquitectura, al igual que el resto de la ciudad, se ha ido acomodando a como marcaban esos movimientos. Probablemente, no sé, algún muro se cayó, entonces como refuerzo pusieron el claustro un poco más afuera de la línea original, qué sé yo, de manera que a lo largo del tiempo ha ido teniendo el aspecto que vemos ahora y que, repito una vez más, es único, es singular realmente, ¿no? Está este otro ambiente también que va de un espacio abierto al otro. Me parece que es la cocina, la comunal, la que se ve al fondo. Vean otra vez qué bonito, qué agradable juego de luces y sombras, planos, partes sobresalientes de la arquitectura y demás logrados en este espacio. Como pueden ver ahí en la vista que tenemos, de donde ha sido tomada hasta la puerta del fondo, calculo de tener unos 10, 15 metros. Fíjense que hay 4 escalones, ¿no? O sea, el desnivel en el que está proyectado todo el monasterio ha sido también determinante para ese juego de volúmenes que hay, ¿no? Entonces, y todo aprovechado de una forma realmente magistral. Entonces, Santa Catalina es un espacio que simplemente no puede dejar de conocerse y disfrutarse en Arequipa porque, repito, es único. Es una ciudad dentro de la ciudad que además nos habla de la forma como se vivía en la Arequipa desde los primeros años de la fundación, porque Santa Catalina data del 30 o 40 años después de que se fundó la ciudad hasta la actualidad. El otro monasterio que yo quería revisar y comentar con ustedes es el de Santa Teresa, un monasterio de la Orden Carmelita, que se funda bastante después del de Santa Catalina. Lo que pasa es que a ver, ¿cómo lo digo? La espiritualidad que expresaban las monjas dominicas de Santa Catalina con la espiritualidad de las monjas carmelitas de Santa Teresa es diferente, o sea, tienen formas diferentes de llevar su vida diaria. Las de Santa Teresa tienen una regla de vida más austera, ¿no? Más dura, en fin. Entonces, había señoras que querían ser monjas de los carmelitas descalzos, ¿no? Y obviamente como no había este espacio, piden pues un permiso al rey y demás, hasta que se funda en el año 1710 este monasterio de Santa Teresa, ¿no? Se hace toda una reunión de autoridades, juntan el dinero, consiguen el terreno, que para esto el terreno está, en los documentos de la época se menciona que el terreno está alejado del centro de la ciudad, ¿no? En una zona marginal prácticamente y con una extensión enorme, y hoy día Santa Teresa está en pleno centro, o sea, a 6 o 7 cuadras de la plaza principal de la ciudad, porque en ese tiempo la ciudad era muy, pero muy chiquita. Santa Teresa tiene varias particularidades también con respecto a la forma de vida de las monjas, como les había comentado. En Santa Teresa, por disposición de la propia Santa Teresa de Jesús, esta española que vivió en el siglo XVI, el número máximo de religiosas que puede haber es 21, solamente 21 monjas por convento, ¿no? Lo que ya marcaba una diferencia grande con Santa Catalina, que podía ser el número
bueno, que se pueda acoger dentro del espacio físico, ¿no? Entonces, yo creo que ese número relativamente corto, en verdad bastante corto, de personas que podían vivir en Santa Teresa, hizo que de alguna forma sea elitista, ¿no? O sea, las principales familias de la ciudad querían pues que una de sus hijas sea monja, sea una de esas privilegiadas 21 que podían vivir en este monasterio, ¿no? Entonces, eso ha hecho que en las colecciones de objetos, los objetos en cuanto a pintura, escultura, joyería y demás que hay en Santa Teresa, sean muy, pero muy especiales. En Santa Teresa, al igual que en el monasterio anterior de Santa Catalina, se pedía una dote a la familia de la monja que iba a ingresar a vivir allí, ¿no? Y esa dote se podía completar con propiedades para que el monasterio pueda usufructuar y tener su vida, o con joyas y objetos artísticos, ¿no? Y se ve que buena parte de esas dotes de Santa Teresa llegaron de esta forma, de objetos artísticos y de joyas importantes, como vamos a ver ahora. El Museo de Santa Teresa se abrió después del terremoto que hubo en Arequipa el año 2001, un terremoto muy fuerte que dañó varios monumentos, en fin, pero que por fortuna se pudieron restaurar. Y durante ese tiempo del terremoto fue que en un trabajo de rescate que les ayudamos a hacer a las monjas de sus obras de arte, porque todo estaba fuera de su sitio, en malas condiciones, en fin, tomamos conocimiento de las piezas tan importantes que había en este espacio, y ellas también, ¿no? Porque, claro, para ellas era común pasar por una habitación y ver esa imagen de un crucifijo de color blanco en una cruz oscura, ¿no? Pero claro, cuando nosotros lo identificamos más y ellas también lo pudieron ver, vieron pues que era la cruz oscura, era una cruz de ébano, y que el crucifijo de color claro era un crucifijo tallado en marfil, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, lo cotidiano y regular dejó de ser tal para que ellas mismas se den cuenta que tenían piezas extraordinarias, ¿no? Y las tenían para su uso diario, y que de alguna forma podían proyectarlas a la comunidad con varios sentidos, con varias finalidades, de compartir el arte, de alguna manera despertar devociones y cosas por el estilo, y de ellas surgió la idea de abrir una parte, no todo, como museo. Entonces se trabajó el claustro llamado de las oficinas, se hizo el trabajo que está mencionado ahí en la diapositiva, ¿no? O sea, un trabajo de 4 años prácticamente, de selección de piezas, investigarlas, inventariarlas, además un trabajo exquisito que afortunadamente nos tocó hacer en lo personal, uno de los más gratos, yo creo, el más grato encargo que he recibido en la vida, ¿no? De preparar todo, o sea, diseñar el mobiliario y demás. Y bueno, después de todo ese trabajo de 4 años, el museo se abrió el 16 de junio del 2005. Santa Teresa, puesto que está funciona, pero mejor dicho, en un edificio de 1710, construido ex profeso para ese monasterio, tiene una arquitectura muy interesante. De lejos, bastante diferente a la de Santa Catalina, que repito, creo que por 10ª vez, que es espectacular. Santa Teresa tiene una arquitectura muy bonita, una arquitectura colonial, pero está bastante más ceñido, digamos, como elemento arquitectónico, a lo que mandaban los cánones para los claustros, que son claustros perfectamente cuadrados con habitaciones alrededor. Tiene algunos pasajes y jardinería y todo, pero está más, como dije hace un momento, ¿no? Se ajusta más al trazo regular convencional de los monasterios. En esta parte se ve la torre de la iglesia, aquí hay un aspecto muy bonito del jardín, eso es importante en Santa Teresa, que se ha mantenido casi toda la jardinería original. Quienes han estado por Arequipa antes y quienes vayan a venir después van a notar que la ciudad tiene un clima tremendamente seco durante casi todo el año, de alrededor del 20-23%, que es terriblemente seco. Entonces, para de alguna forma contrarrestar esa sequedad del ambiente, es que en los monasterios y en las casas particulares se usaba tener amplios jardines, ¿no? Con pasto, con flores, con frutos, en fin, que eso contribuía a que la sequedad del ambiente de alguna forma se atenúe. Con el tiempo y las modas, y también que se ha perdido las formas de regar antiguos de la ciudad, muchos patios de iglesias y de casas se han empedrado, se han cubierto de sillar, que se ven lindos, se ven muy bonitos, pero que han dejado atrás, digamos, su originalidad en cuanto a la jardinería. Como les decía, en Santa Teresa se ha mantenido, ¿no? El espacio que vemos acá es el callejón de servicios,
Es un espacio por donde circulaba los trabajadores que iban a trabajar en la huerta. Cuando entraba, por ejemplo, un médico para tener una monja, circulaba por ahí hasta la enfermería y cosas así. Las monjas de Santa Teresa no vivieron como las de Santa Catalina, cada una al principio en una especie de casita, ¿no? Sino que en torno a un claustro, el de las celdas, estaban las 21 celdas donde vivían individualmente las monjas. Y las que llevaban algún personal de servicio, ese personal de servicio servía a toda la comunidad y vivía en este callejón amarillo que vemos acá, el callejón de servicio. En Santa Teresa tenemos 14 salas de exhibición, ordenadas la mayoría de ellas en forma temática y otras se han mantenido como las hemos encontrado porque están todavía en uso, ¿no? Y la visita se comienza viendo la sala de interpretación del arte virreinal. Esta sala es bien interesante, porque aquí pueden ver un aspecto general de la sala, pero aquí se nota detalles de algunas de las vitrinas. En esta sala hemos puesto materiales y herramientas de las que se usaba en el caso de esta vista para decorar los objetos de madera. Fíjense, desde la madera tallada, los diferentes aparejos que se ponían, cómo se doraba, se decoraba con color, en fin, para que el visitante entienda mejor cuando el guía le llame la atención sobre la técnica de determinado objeto. En esta otra vitrina se ve cómo se hacían las esculturas de maguey y tela encolada, que son una técnica que se desarrolló solamente en el sur andino, ¿no? Y como ven, está paso a paso cómo se hacían las esculturas hasta terminarlas y vestirlas, y eso es lo que vemos en la mayoría de iglesias, ¿no? En América, a pesar de tener extensos territorios de verde en la selva, donde hay muchas maderas finísimas, trabajables y todo, era muy complicado en la época virreinal trasladar esas maderas desde la selva hasta la zona de cierre de costa para poder utilizarlas en construcciones o en trabajos artísticos. Entonces se resolvió, a alguien se le ocurrió la magnífica idea de utilizar el maguey, que es una planta que es en la sierra, que es muy fácil de trabajar, y con eso hacían pues esta especie de esqueletos que vemos acá en parte de este trabajo, y luego se iban vistiendo, en fin, el recorrido es un poco más largo, pero por lo menos aquí nos hacemos una idea para llegar al resultado final. Todo eso está puesto en esta sala de interpretación para que entendamos mejor el arte virreinal en general cuando terminamos de recorrer el museo o cuando vamos a otro espacio en cualquier parte de la América Andina en donde veamos arte de la colonia. Esto es parte del coro bajo. Y como ven ahí he puesto una notita que dice Museo Vivo, porque Santa Teresa es tal, ¿no? Es un espacio en el que, por ejemplo, el que estamos viendo, que es el coro bajo, sigue en funciones desde el año de 1710. En esta sala, a la que se le ha cambiado parte del mobiliario por, bueno, los últimos 50 años más o menos, ¿no? Entran las monjas todos los días, desde hace 310 años, ¿no? A hacer el rezo del mediodía, que es cantado, el Ángelus, y a rezar la hora sexta. Es una tradición y es parte de su vida diaria que no se ha modificado para nada. Entonces, los visitantes que están recorriendo el museo y que están incluso dentro de este espacio, minutos antes de las 12 del día, salen un momento a otra sala, se cierra esta y las monjas lo ocupan, repito, como lo han estado usando desde hace 310 años. El visitante puede oír el rezo cantado que hacen en latín las monjas, ¿no? Y puede seguir este bonito rito del mediodía con una puerta de por medio. Por supuesto, como es clausura, no las puede ver en ese momento. Cuando terminan de hacer su rezo, las monjas se retiran y las visitas pueden entrar a este espacio. Eso como vivencia tiene un valor extraordinario, ¿no? Es muy grato realmente estar en el sitio y poder, no visualmente, pero sí auditivamente, participar de ese rito que tiene nada menos que 3 siglos de tradición ininterrumpida en este mismo espacio físico, ¿no? Esta sala que vemos, que es el coro bajo, no le hemos puesto nosotros ningún tema, no la hemos acomodado de manera especial, la hemos mantenido prácticamente como la encontramos, con el mobiliario y disposición de pinturas, todas las pinturas, por supuesto, auténticas de época y las esculturas también, ¿no? Entre las colecciones que tenemos en Santa Teresa hay colecciones de escultura, como las que estamos viendo, ¿no? Piezas de muy buena calidad artística. Desafortunadamente no tenemos noticia de ningún autor de estas piezas, porque en la época de la colonia más importaba el objeto en sí, si
simplemente bonito, si iba a servir para el culto, si iba a servir para la enseñanza religiosa, y los nombres de los artistas no suelen encontrarse en los documentos. Entonces, en todo lo que hemos podido revisar de documentación de Santa Teresa no hemos encontrado datos de autores, pero sí realmente obras maestras del arte de aquella época, ¿no? Interesante, por ejemplo, este ángel que vemos en la parte inferior, es un ángel andino, ¿no? Fíjense que en la cabeza tiene este tocado que nos recuerda de alguna forma la mascaipacha que usaban la corte del Inca, ¿no? O sea, ese elemento en la cabeza no se ve en otros ángeles, en otras representaciones de los ángeles occidentales, solamente aquí, ¿no? Probablemente tiene una relación, porque claro, los artistas indígenas, al momento de explicarles la religión y de pedirles que hagan obras artísticas, les decían que los ángeles eran la corte de Dios, bueno, pues qué mejor que poner esa corte celestial con algún atavío propio de la corte que ellos conocían, que era la corte del Inca, ¿no? O sea, eso tiene algún sentido. Y son detalles muy importantes, muy interesantes, que se pueden ir descubriendo en el arte virreinal cuando lo vemos con gran cuidado. Aquí hay unas piezas de pintura, unos cuadros de los muchísimos que tenemos. O sea, tenemos en exposición más de 800 piezas en todas las salas, ¿no? Bueno, si nos detenemos en cada una, terminamos tardísimo, entonces vamos avanzando un poco más. También tenemos piezas de artes decorativas, como las que estamos viendo ahora. Fíjense en estos platones, los que están al medio, aquí he puesto uno en detalle, son platones de la dinastía Wanli. La dinastía Wanli gobernó la China entre el año de 1573, si no me equivoco, y entre el 1619. Estas piezas de porcelana que eran propias de la familia que gobernaba la China en aquel momento, cuando estas familias importantes morían, normalmente los objetos eran enterrados junto a las personas o destruidos, ¿no? Porque habían estado en contacto con estos emperadores que para el juicio, el sentido de la época, tenían un origen divino, ¿no? Entonces, son pocas las piezas de porcelana Wanli que hay en el mundo, de hecho hay algunas, ¿no? Y dos de estas, curiosamente, están en Santa Teresa, ¿no? Estas, por supuesto, están certificadas, no tenemos la menor duda de que sean platones de la dinastía Wanli, ¿no? También tenemos espacios donde se ha conservado la pintura mural. Vean, por ejemplo, esta es la sala capitular, hay una vista grande, la que estamos viendo abajo, y aquí hay un detalle. Vean el bonito juego de los cuadros sobre lienzo, los que están en esta fila, en esta cenefa, y luego la parte inferior con la pintura mural y en la parte superior de la cornisa también, ¿no? Es raro encontrar decoración mural en Arequipa porque, como comenté al principio de nuestra charla, después de los años 60 se limpiaron muchas paredes de la ciudad y se dejó el sillar a la vista porque se veía bien, pero lastimosamente en ese tiempo no se les ocurrió que se estaba arruinando el aspecto de la Arequipa colonial, tirando radiante al suelo parte de la decoración y de los colores. Pero, como ya también lo mencioné, en estos monasterios donde el tiempo de alguna manera se ha detenido, se han mantenido espacios como este. Esta sala capitular es parte del Museo Vivo de Santa Teresa, porque las monjas la siguen utilizando para tomar decisiones importantes como elegir a la priora y cosas por el estilo. Tenemos también colecciones de mobiliario, ¿no? Todo de la época virreinal. Hemos tenido, recientemente hemos recibido una interesante muestra de vestidos civiles, ¿no? O sea, no de religiosas, sino de mujeres civiles, de finales del siglo XIX, con la cual hicimos esta muestra que estamos viendo en la fotografía, ¿no? Ambientada, además con objetos de época y todo, ¿no? Esta es nuestra sala de grabados, están los grabados que tenemos una colección impresionante de grabados con la firma del inventor, del grabador y del impresor, ¿no? Desde finales del 600 hasta comienzos del siglo XX. Piezas de orfebrería, ahí está el crucifijo de marfil sobre una cruz de ébano y adornos de plata y demás que les había comentado en ese pasaje anecdótico después del terremoto, ¿no? Una custodia de oro, diamantes, en fin, que vale la pena verla, tiene más de 1,50 m de altura, es impresionante.
Estas son otras salas de exhibición, ¿no? Como esta es una muestra sobre la vida de Santa Teresa, con diferentes pasajes de su vida, escritos suyos, en fin, tenemos una colección importante de obras de la Santa. Y también tenemos varios cuadros, que ahora he seleccionado un par para que les echemos un vistazo, en donde hay alegorías sobre la historia de la salvación, como lo que estamos viendo acá. Ese es un cuadro, pues, en donde se puede hacer una lectura sumamente interesante del el sentido y la razón de ser del cuadro. Como verán, aquí no tenemos gran perspectiva, la figura humana está tratada de una forma ingenua, casi infantil de repente, ¿no? Bastante sencilla, pero el lenguaje oculto, el lenguaje que tiene no visible a primera vista es lo interesante. Para verlo brevemente, vean acá, por ejemplo, hay una persona que está a punto de morir, la muerte, que está aquí como una calavera, está a punto de cortar el reloj de la vida de este personaje anónimo, ¿no? Cristo es quien va a dar el campanazo para el momento ese de la muerte, la Virgen está pidiendo por su alma, y aquí está el alma, vestida como un niño de color blanco, ¿no? Y aquí en este caso tiene dos caminos, un camino de flores y muy llano y suavecito que conduce a las fauces del demonio, y un camino más complicado con espinas, con piedras en el camino y cargando una cruz, que es el camino que conduce al cielo, ¿no? Entonces, de hecho podríamos leer 20 detalles más en este cuadro, en esta alegoría de la salvación, ¿no? Y tenemos varios cuadros interesantes como estos en Santa Teresa, de manera que cuando nos visiten los vamos a poder disfrutar realmente. Aquí hay otro cuadro que es una alegoría de la iglesia está representada por este gran carro, ¿no? Ven aquí las ruedas, y es un carro tirado por caballos, y la iglesia en sí está representada por esta mujer que lleva una custodia, y este carro que representa pues a la iglesia católica, camina y avanza triunfante por sobre estos personajes que están aquí, este que tiene unas serpientes en la cabeza, simboliza la maldad, este otro que lleva los ojos vendados, que simboliza la ignorancia, ¿no? Entonces, todas esas lecturas de los símbolos y detalles que están acá en esas alegorías son realmente exquisitos de revisar en cada una de los cuadros que tenemos con estos temas, que bueno, ya habrá ocasión de verlos más adelante o por supuesto cuando nos visiten. Y una cosa finalmente que es muy importante en estos espacios, tanto en Santa Catalina como en Santa Teresa, y bueno, también en Santa Rosa, que no se pueda visitar, es que junto a todos los objetos, las costumbres y la arquitectura que se han conservado en estos sitios, se ha conservado una culinaria y una serie de recetas caseras sumamente interesantes, ¿no? Como lo que estamos viendo aquí, estas son los dulces y demás que hacen las monjas, hacen también estos jabones de rosas con una receta antiquísima, ¿no? Entonces, es parte de todo lo que se ha conservado a través de los siglos en estos espacios, que yo creo que estando de paso por Arequipa o si estamos planificando un viaje hacia el sur del país, en fin, debemos de incluir, ¿no? Es una ciudad sumamente acogedora en su clima, en todo sentido, en su paisaje natural, en su paisaje cultural, y como ven lo que hemos visto ahora que no es más que una pincelada de todas estas, cosas que ofrece la ciudad, tenemos estos dos espacios junto a más de 20 museos en la ciudad, museos que además cubren varios rubros que debemos de conocer. Yo les doy muchas gracias por su atención y nada, quedo atento a ver si es que hay algún comentario, alguna pregunta de las personas que nos han asistido con nosotros. Mil gracias, Franz, por esta magnífica exposición sobre los conventos de Arequipa. Tenemos varios comentarios y felicitaciones y gracias y preguntas. Mónica, si las quieres leérselas a Franz. Sí, con gusto, muchas gracias. De uno de nuestros guías quisiera preguntar al señor Rubén Aragón si hay pinturas de la escuela cusqueña o solamente de la influencia arequipeña. Ya, representadas la mayoría de pinturas que se ven en toda la zona sur andina del continente, te puedo decir el Perú, el actual territorio de Bolivia, parte del Ecuador, en fin, el norte de Chile, están bajo la influencia de la pintura cusqueña. El Cusco, por la importancia que tuvo en la época incaica, que era, por decirlo de alguna forma, la capital del imperio incaico, tuvo igual una importancia extraordinaria en el periodo virreinal. Entonces,
como era un centro de irradiación de pensamiento, de religiosidad y demás, muchos artistas europeos que estuvieron afincados en América fueron a trabajar especialmente al Cusco, ¿no? A formar además otros pintores, porque los indígenas tenían una mano extraordinaria para los objetos artísticos. Lo único que les enseñaron fue la iconografía europea, ¿no? Y esto generó que en el Cusco haya una cantidad enorme de talleres, de espacios de producción artística, de tanto de pintura como de escultura, pero especialmente de pintura. Entonces, tanto en Arequipa como en otros sitios, la mayor influencia que hay es de pintura cusqueña. Mira, todas las cosas que hemos visto, los cuadros que hemos visto en las fotografías, tanto de Santa Catalina como de Santa Teresa, diría que el 90% o más son cuadros de influencia de la escuela cusqueña. Son pocas las piezas que por alguna característica particular podríamos decir que son creaciones de una escuela o de una tendencia de Arequipa, ¿no? Que si existió fue mínima. De hecho, el Cusco era dominante en cuanto a su estilo pictórico para esa época. Bueno, otra pregunta tengo de nuestro, gran amigo, el señor Luis Villacorta, que pregunta, otra vez sobre el arte, quería preguntar si se ve mucha influencia de grabados flamencos. Uno de los últimos mostraba la influencia de Rubens. Sí, yo estoy preparando precisamente un estudio sobre la influencia de los grabados en la pintura, en las pinturas que hay en Arequipa, no solamente en estos dos espacios, sino en todas, y es impresionante cómo lo ha tenido. O sea, de hecho, siempre se ha conocido que el grabado europeo, especialmente los provenientes de Flandes, eran, como lo mencionaba Francisco Stasny, una fuente de inspiración para los artistas que pintaban en la época virreinal, ¿no? Pero se conocían varios ejemplos, había ya varios cuadros identificados con su fuente de inspiración, ¿no? Pero ahora tenemos muchísimos, una cantidad enorme, y además no solamente del tema principal, ¿no? Puesto tal cual como se ve en el grabado, a veces está puesto como en espejo, o sea, como si hubieran dado la vuelta a la impresión, no sé si me dejo entender, ¿no? O también tomando detallitos de paisaje, detalles de personajes, de posturas, de actitudes. Es sorprendente la gran influencia que tuvieron estos grabados sobre el arte de todo el sur. Y en Arequipa, como les digo, estoy preparando un trabajo que espero esté listo para el año que viene, muy interesante sobre esto. Y esto me nació a mí revisar estas fuentes, porque en Santa Teresa encontramos una gran cantidad de grabados, ¿no? Como les digo, originales lindos y firmados por su inventor, grabador, el impresor, bueno, o sea, no la rúbrica, pero obviamente está puesto ahí su nombre y la fecha. Hay varios hasta de finales del 600, ¿no? Tenemos piezas impactantes. Entonces, a raíz de eso fue que comenzamos a revisar la influencia que pueden haber tenido los grabados que tenemos en Santa Teresa, los papeles grabados sobre otros cuadros, y a darnos cuenta de que efectivamente el número es más del que pensábamos, y la calidad y formas de interpretar, porque no son copias exactas, son interpretaciones que se basan en esos dibujos, es realmente impactante. Sí. Bueno, varias preguntas, entonces avanzo rápido. Otra pregunta de una invitada, Norma Barbachi. Bueno, primero felicita por la magnífica presentación y quería saber qué tipo de pintura se usa actualmente en Santa Catalina para proteger la piedra y también cómo es el sistema de gestión en los dos conventos. Ya. El material que se utiliza en Santa Catalina para proteger la piedra es prácticamente el mismo, no solamente el material, sino la técnica que se usaba en la época virreinal. Son pinturas hechas en base a tierras de colores naturales, ¿no? O sea, sacadas de la naturaleza, mezcladas con cal, agua de cal, ¿no? Y les ponen los maestros por tradición la pulpa de una planta cactácea, que aquí se conoce como tuna, no sé cómo se conozca en otros espacios, la que de estos frutos que se pueden comer, ¿no? Entonces, tienen unas hojas muy gruesas que las raspan, sale una especie de gelatina que se deja a que, no sé, en un proceso como de macerado en unos grandes recipientes, con el color y todo, y cuando pasa algún tiempo, que los maestros saben medirlo, es que se puede aplicar, y no se puede aplicar con una brocha, porque es una pintura como medio
¿qué les digo? Como terrosa, ¿no? Entonces se aplica, igual que se hacía en la época virreinal, con la piel de un cordero, pues con el cuero y la lana del cordero de un trozo de piel, con eso es que se va aplicando en la pared. Es la misma técnica que se usaba en la época virreinal. Si uno pinta una pared de sillar con pintura contemporánea como el látex, por ejemplo, el efecto puede verse similar o casi igual a la otra pintura, pero como el látex crea una capa que separa, ¿no? La humedad que hay naturalmente en el sillar, porque el sillar absorbe y libera mucha humedad todo el tiempo, la humedad que hay comienza a hacer que se reviente esa pintura látex. Entonces, la única forma y la mejor forma de trabajarlo es con la técnica que ya en el siglo XVI se empleaba en Arequipa y que funciona hasta el día de hoy perfectamente bien. La segunda parte de la pregunta era sobre la gestión de ambos espacios, ¿no? Sí, sí. En el caso de Santa Catalina, hay una empresa que es Promociones Turísticas del Sur que hace un magnífico trabajo de administración de este espacio que sigue, por supuesto, siendo propiedad de las monjas dominicas, ¿no? de Santa Catalina. Entonces, me imagino tienen sus acuerdos y demás, y esta empresa privada hace toda la gestión del museo, que, repito, físicamente es propiedad de las religiosas. Esto desde el principio. O sea, esta empresa se ha ocupado de restaurar el monasterio hace más de 50 años, de abrirlo al público y de llevar toda la administración y gestión del espacio, ¿no? De una manera impecable, naturalmente. En el caso de Santa Teresa es un poco diferente, porque la administración no la llevan una empresa en sí, la llevan prácticamente las monjas, pero a través de la dirección yo dirijo el museo, y hay un equipo de trabajo que se encarga de la gestión de todo, pero directamente para con las monjas. Ok, mira, tenemos uno de en ambos casos, la inversión que se ha hecho, en ambos casos la inversión que se ha hecho tanto no ha sido por parte del Estado. Otra pregunta de un invitado, el señor Mervyn Samuel, que tuvo la suerte de visitar Santa Catalina en su primera semana de su apertura en el año 1970 y luego volvió en 2009 y quisiera saber si hubo alguna financiación internacional para la reconstrucción de Santa Teresa en el 2001 a 2005. Después del terremoto. Después del terremoto. Mira, lo que se hizo de restauración en Santa Teresa después del terremoto se hizo a título privado, ¿no? No ha habido intervención estatal porque, bueno, hay una serie de normas que en el Perú se protege al patrimonio cultural, pero también a veces el Estado no puede intervenir en sitios privados, ¿no? En fin, entonces para el caso de restaurar el monasterio de Santa Teresa se recurrió a fondos privados y para instalar el museo también, ¿no? No estoy autorizado a dar nombres, pero el Museo de Santa Teresa es el único museo hasta el momento que yo sepa, por lo menos en el mundo, que se abrió en base a un préstamo. Se hizo un préstamo, las monjas se hicieron un préstamo de una persona particular, ¿no? Para hacer toda la instalación, todo lo que significó en cuanto a luces, restauración, mobiliario y demás. Emprendedoras. Otra preguntita más, gracias, del señor Villacorta, si es posible. Si hay obras de Bernardo Vitti del siglo XVI en Arequipa y si podría encontrar influencia de Vitti en la pintura arequipeña, en el dibujo de color, por ejemplo. Mira, en Arequipa tenemos 5 obras de Bernardo Vitti. No, 4 obras, perdón, de Bernardo Vitti, que están en la iglesia de la Compañía. Es la Virgen con el Niño, que está en el altar mayor, ¿no? Que es una de sus obras maestras, y en la capilla de San Ignacio, que originalmente era la sacristía de la iglesia, está el Cristo resucitado, que también es espectacular. Todas estas piezas se han publicado mucho, se han exhibido en el país y en el extranjero también, ¿no? Está también las lágrimas de San Pedro y finalmente la Virgen de la Candelaria. Estos 4 están en la Compañía y de los cuales no hay ninguna duda de que sean de la mano de Bernardo Vitti. Ahora, hay otras piezas que tienen su influencia. En Yanaguara hay un cuadro que
nos recuerda en algo el dibujo, en fin, pero es muy lejano al tratamiento magistral realmente de dibujo y color que tenía Vitti, además con un estilo muy marcado, muy característico, muy legible, ¿no? En el Banco Central de Reserva, aquí en Arequipa, también hay un Cristo Camino al Calvario, que curiosamente la imagen del Cristo en cuanto a anatomía, lo que se ve su rostro, sus manos, y al vestido, que es lo que está con una túnica, están muy, pero muy cercanos al estilo de Vitti, ¿no? Al punto de que probablemente podría ser que el maestro intervino solamente en esa figura, en la del Cristo, y el resto de personajes y arquitectura sí se nota que obedece a otra mano, ¿no? Ahora, influencia en otras pinturas, como para decir que aquí en Arequipa haya formado a discípulos, me da la impresión de que no, ¿no? Porque no se ve como sí se puede ver en Lima, se ve en el Cusco, ¿no? Que hay una tendencia en cuanto a seguir algunos detalles de dibujo, estas formas acartonadas que hacían las telas, la dulzura de los personajes que en Vitti es pues inigualable, ¿no? O sea, no se ve en otras pinturas. Yo creo que, de hecho, trabajó en Arequipa porque hay documentación de la Compañía de Jesús, que estuvo 2 veces en Arequipa, incluso pintó más pinturas que hoy día no han sido identificadas o bueno, se han perdido con el tiempo, ¿no? Pero que haya tenido un espacio de formación, probablemente no, o no muy amplio, porque no se nota su influencia en pinturas de la misma época. Ok. Bueno, Aquí le paso. mucho más. Tenemos que ya que cerrar porque ya se pasó. ¿Hay alguna más? Una más también del guía Aragón que era base de la arquitectura, queriendo saber si sabemos algunos de los nombres de los que intervinieron en la arquitectura o si fue solo de obra de mano local. Bueno, la arquitectura es mano de obra local toda la que se ve, ¿no? De hecho, había maestros canteros muy importantes que están debidamente registrados, ¿ya? Están conocidos, están documentados y todo. Y bueno, no recuerdo ahorita el nombre de ninguno, pero hay varios que están así de la arquitectura. Bueno, la mano de obra naturalmente era mano de obra indígena, ¿no? O sea, mano que se captaba en el campo y todo, que tenía ya manejo de la cantería, de la piedra y todo para poder trabajar estas piezas. Es muy, pero muy interesante que en el caso de la ornamentación, por ejemplo, en la ornamentación de la fachada de la compañía, se ve perfectamente bien ese inicio del estilo arquitectónico llamado barroco mestizo, ¿no? O sea, el barroco en cuanto a profusión de decoración, ¿no? De elementos decorativos, y entre esos elementos decorativos una serie de elementos indígenas puestos de manera muy natural, ¿no? O sea, como parte de esa decoración. Entonces, el desarrollo de la arquitectura de Arequipa es sumamente interesante, y esos elementos decorativos, repito, indígenas, y todos se ven en varias portadas de fachadas, de las casas, no solamente de las iglesias, en fin. Yo tengo una pregunta última, si se puede. Es sobre el uso de la palabra monasterio versus convento. Ya. Ajá. ¿Qué diferencia hay? Mira, Ajá. en realidad lo correcto es un término para los espacios de reclusión espiritual de hombres y otro para los espacios de reclusión espiritual de mujeres, ¿no? Pero con el tiempo se ha dado en usar indistintamente los dos términos, ¿no? Ah, ya, ok. Ahora se usa tanto monasterio o convento para, no sé, los franciscanos o para las carmelitas, ¿no? Ah, ya. Pero originalmente convento, si no me equivoco, y si, por favor, si es tal, me corrigen, convento era el término para las casas de reclusión espiritual de hombres. De hombres, no mujeres. Ok, gracias. Sí. Sí. Hay un par de preguntas. Pero si alguien me lo tiene que corregir, por favor, porque no estoy tan seguro. A ver si hay alguien que lo quiere corregir, por favor, ese es el momento. Fran, muchas gracias. Un par de cosas. Hay una pregunta mía y de otra persona también que al respecto de Santa Rosa. A ver. Queríamos saber si lo conoces y Sí. qué tal es. Es bonito que hay. Sí lo conozco. Sí, imagino que sí.
Sí lo conozco. Arquitectónicamente diría que es más modesto que los otros dos, mucho más modesto que Santa Catalina y más modesto que Santa Teresa, ¿no? En cuanto a su construcción, es bastante más tardía también, ¿no? Ya no es del momento este en que se adornaba con tallas todos los espacios y demás. Pero es interesante la arquitectura, y lo que sí tienen muy interesante son colecciones, ¿no? De pintura y escultura, de pintura, piezas muy importantes, que bueno, confiemos en que en algún momento las madres se animen a abrir, si no todo, por lo menos una parte, o siquiera una galería en donde se puede ir renovando las colecciones que tienen, porque hay cosas que realmente vale la pena ver, hay piezas interesantes. Sí. Qué bien. Y hay una pregunta de Norma Barbachi sobre está preguntándonos si no es indiscreción, ¿cuántos años se requieren para retornar la inversión o préstamo utilizado para la puesta en valor de Santa Teresa, que podría ser un ejemplo importante de participación privada en la rehabilitación de patrimonio? Ya, lo de Santa Teresa te puedo hablar, sí. O sea, Mira, como yo no es recuerdo, como una especie de crowdfunding, ¿no? Dice Mervin. ya, claro, o sea, fue, como te digo, un préstamo, ¿no? Un préstamo que tuvo retorno, tampoco tuvo interés, ¿no? Pero se retornó hasta lo último. Esto, lo de Santa Teresa, yo creo que ha estado todo devuelto, digamos, 3 años después, ¿no? Y esto que tenemos un flujo bastante bajo de visitas todavía. Digo bastante bajo en relación a otros espacios, ¿no? O sea, no tenemos la cantidad de gente que visita otros lugares turísticos, Santa Catalina, la propia catedral, en fin, ¿no? Que están más al centro y son más conocidos. Pero sí, se recuperó, diría yo que relativamente rápido, ¿no? Y de hecho, Pues, valió la pena. muchas gracias, Franz. Y hay toda una polémica en el chat sobre qué es convento y qué es monasterio. Entonces, es una cosa que nos gustaría que nos aclares. Luis Villacorta dice que monasterio es de vida contemplativa y convento es de vida activa. Pero luego hay varias personas que dicen hombres, convento, mujeres, monasterio, y en inglés es al revés. Y luego otras personas dicen que convento es para mujeres y monasterio para varones, y conventos, en fin, otra charla sobre los conventos y los monasterios, creo que se merece. Sí, voy a revisar un poco más el tema. No, la verdad, como lo expresé claramente, no estoy del todo seguro, pero Sí, originalmente sí hubo una división entre lo que de, significaba un término y lo que significaba el otro. Y hoy, como digo, sí, indistintamente se usan los dos, ¿no? y Lucho añade, la cuestión es que en el virreinato llegaron al Perú solamente órdenes masculinas de vida activa, Ya, franciscanos, dominicos, agustinos y mercedarios. Y para las mujeres solo había vida contemplativa, como somos muy contemplativas nosotras. Por eso se suele identificar convento con hombres y mujeres con monasterio. Pero, por ejemplo, los ya, benedictinos viven en monasterio, o sea que es una... claro, apartados, en clausura. Ellos viven en clausura, sí. Así es. Pero bueno, muchas gracias por esta magnífica presentación. Creo que todo el mundo ha estado muy entretenido, muy interesado y hemos aprendido mucho. Y te agradecemos muchísimo por tu participación y esperamos pues la semana que viene es nuestra última episodio de este ciclo magnífico en que nos ha acercado más a nuestros especialistas y amigos, y estamos felices de que hoy ha sido Arequipa y que la semana que viene es Trujillo con la Huaca de la Luna, y tendremos al profesor Ricardo Morales que nos va a hablar sobre el descubrimiento y la gestión de la Huaca de la Luna, que es un gran logro para la comunidad. Bueno, les agradecemos nuevamente. Esto estará, una grabación, se hará la grabación que tiene subtítulos, o sea que lo pueden compartir con sus amigos que no hablan español. Muchas gracias nuevamente, Franz, y a todos por su asistencia. Muchas Hasta gracias. pronto. Listo. Gracias a ustedes por su Gracias. atención. De nada, Chao. gracias. Chao, chao. Gracias.